Venga, pues si os parece, vamos a ir empezando, aunque se está sumando gente, vamos a empezar y ya va a ir sumando mientras empieza la mesa redonda. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda titulada Descarbonización en el sector del plástico, del reto a la oportunidad e impacto real. Gracias por acompañarnos en esta conversación en la que queremos ir más allá de compartir experiencias reales con empresas que ya están impulsando cambios tangibles en sus organizaciones. La industria del plástico afronta hoy en día una auténtica tormenta perfecta, ¿vale? Una altísima demanda energética en procesos claves como la extrusión o el secado, una presión normativa creciente y la falta de claridad sobre las soluciones disponibles y la percepción general de que descarbonizar es costoso y complejo. El resultado es que muchas empresas quieren actuar, pero no saben por dónde empezar o no encuentran un socio que hable su idioma y entienda sus necesidades reales. Hoy vamos a abordar todo esto desde una perspectiva práctica, transparente y realista. Contamos con referentes del sector y expertos energéticos para hablar de obstáculos, aprendizajes, soluciones tecnológicas y, sobre todo, de impacto real. Antes de empezar, os animo a que como asistentes también lo hagáis desde una visión activa, compartiendo las dudas, inquietudes y preguntas que tengáis. Los podéis ir dejando en el chat, ¿vale? Y las iremos resolviendo si podemos al final de la mesa. Bueno, vamos a hacer un resumen un poquito de la estructura que va a tener la mesa, ¿de acuerdo? El primer punto va a ser la presentación de empresas y participantes, ¿vale? El segundo, el contexto de la descarbonización del sector del plástico, ¿vale? El tercero, ya entraremos en materia de lo que es la mesa redonda, contexto y motivaciones, barreras y obstáculos para la acción, experiencia real y aprendizajes a través de los casos reales que vamos a exponer, bueno, que van a exponer nuestros invitados. Tecnologías, digitalizaciones e inteligencia artificial de la descarbonización. Luego, como os he dicho, haremos una pequeña ronda de preguntas y para acabar, pues lo último que haremos es conclusiones finales y cierre. En primer lugar, lo que me gustaría es presentaros a los asistentes que han tenido, bueno, y agradecerles la colaboración de estar hoy con nosotros, ¿de acuerdo? Pues por parte de la empresa Sulair tenemos a Alberto Ariza, que es el cofundador de la misma. Alberto, buenos días, muchas Bueno, gracias por asistir. buenos días a todos. Tenemos a Antonio Almagro de la empresa Plásticos Albert, él es el director de compras. Antonio, un placer y Bueno, muchas gracias por la asistencia. buenos días, muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda. Y bueno, como especialista y técnico especializado, tenemos a Ricardo Aranda, responsable de mantenimiento eléctrico industrial en Cuerva. Muchas gracias, Ricardo, por la asistencia. Bueno, muchas gracias. Y yo, pues que me tendréis que aguantar hoy una horita como moderador de esta mesa, ¿de acuerdo? Eh, bueno, para empezar vamos a ponernos un poco en contexto, si os parece bien, ¿vale? Y luego ya nos lanzamos un poquito entre los cuatro a- a lo que es la mesa redonda en sí, ¿vale? Para comenzar, nos gustaría compartir algunos datos relevantes del sector. Y es que según la Agencia Europea del Medio Ambiente y de asociaciones industriales como Plastic Europe y ES Plásticos, la industria del plástico representa una fuente relevante de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por su producción basada en combustibles fósiles como por los tratamientos de residuos. Las cifras claves que podemos dar, que seguramente estén un poquito desactualizadas, ¿vale? Y se hayan mejorado, es más del 5% de las emisiones globales de GEI provienen de la producción de plásticos convencionales. El 50% de los envases de plástico se reciclan en España, es una buena cifra, pero creo que aún tenemos mucho camino que recorrer. Y uno de los objetivos es alcanzar la neutralidad climática para 2050, ¿vale? Con transiciones hacia modelos de producción circulares, como vamos a ver por parte de nuestros invitados de hoy. Y ahora sí, vamos a empezar como primera ronda de preguntas para entender cómo está percibiendo el sector el papel que juega la sostenibilidad y la estrategia de cada empresa.
¿de acuerdo? Y si os parece bien, pues vamos a empezar con el primer bloque de preguntas, ¿vale? Que es un poco el contexto y motivaciones del sector, ¿vale? Lo vamos a hacer en un formato, me gusta hacerlo muy ágil y quiero que participéis sobre todo Alberto y Antonio y por supuesto Ricardo. Y por lo tanto las preguntas van a ser tanto para Antonio y Alberto y Ricardo puede ir interviniendo como quiera, ¿de acuerdo? Y la primera que os lanzo, y si queréis para empezar, pues empiezo por Antonio, ¿vale? Aunque luego Alberto también me gustaría que la respondiera. Es ¿qué papel juega la sostenibilidad dentro de la estrategia de vuestra empresa a día de hoy, Antonio? Pues bueno, para nuestra empresa la sostenibilidad juega un papel importante en nuestro día a día. No lo consideramos una acción, sino un camino a futuro que nos hace tomar las decisiones del producto y de operaciones para conseguir los ahorros y un retorno energético. En definitiva, como te digo, no es una responsabilidad. La sostenibilidad es una responsabilidad que nos da un valor a largo plazo y nos hace mejor para la sociedad y para nuestros clientes. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Alberto, vosotros desde Solair, ¿cómo lo veis? ¿Qué papel juega la sostenibilidad dentro de la estrategia de vuestra empresa a día de hoy? Bueno, en nuestra compañía al final la sostenibilidad es el eje central, ¿no? Porque nuestra propia actividad así lo es, ¿no? Al final nos dedicamos a reciclar bandejas de PET. Con la economía, estamos integrados al 100% en la economía circular, con la cual la bandeja vuelve a ser bandeja. Entonces, para nosotros, o sea, nuestra propia actividad ya es sostenible y lo que intentamos dentro de la propia sostenibilidad de nuestra actividad, pues ser aún más sostenible. Cosas que hemos hecho, pues en 2024 lanzamos una nueva tecnología que es Traivita Tech, que con ella pues hemos conseguido reducir mucho la huella de carbono. Uno de los procesos que nosotros hacemos es la delaminación de bandejas multicapa, que son todas las bandejas de pizza, de jamón york, que es, aunque parezca que es un solo plástico, pues lleva microláminas pegadas unas con otras, con diferentes polímeros. Y bueno, pues llevamos muchos años investigando para sacar una nueva tecnología en la cual, pues además de reducir energía, lo hiciésemos de manera más sostenible y con una huella de carbono menor. Y de 2024 pues hemos mejorado mucho en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? O sea, al final es una lucha continua, ¿no?, la que tenemos con ser más sostenibles, y al final también nos da un poquito más de rentabilidad, porque al final si consigue hacerlo sostenible también lo hace normalmente más rentable. Perfecto. Aparte, el día que tuve la suerte de que me enseñaras los procesos que hacíais me pareció súper interesante. Y como tú comentas, tu propio día a día es esa fabricación circular y estáis muy metidos en esto ya. Oye, ¿qué os empujó, por ejemplo, Alberto, para seguir contigo, qué os empujó a plantearos o a iniciar una estrategia de reducción de emisiones, como comentas? Mira, nosotros trabajamos con grandes multinacionales, que además no son españolas normalmente, son multinacionales europeas, y eso también tienen una sensibilidad mucho mayor a la que podamos tener a lo mejor en España, ¿no? En cuanto a lo que es sostenibilidad, reducción de emisiones y demás. Entonces, directamente por ahí ya tenemos un empuje, ¿no? Y luego además también en la propia normativa. Nosotros estamos en un sector muy regulado, que además tiene una regulación muy activa, y todavía estamos inmersos en una batería legal y de leyes enorme, que al final nos empuja mucho a esa sostenibilidad en todos los ámbitos, tanto energético como a nivel de procesos, ¿no? O sea que bueno, pues tenemos esos dos frentes que nos empujan a ello. Antonio, y por vuestra parte, ¿qué os empujó? ¿Qué fue ese primer kickoff? ¿Qué fue el punto de inflexión? Nosotros, bueno, O varios. lo que más nos empuja es la concienciación ambiental, porque nosotros somos una planta de inyección, estamos muy dedicados a la fabricación de piezas para la horticultura ornamental, lo que son macetas y contenedores. Entonces, esta concienciación ambiental de nuestros clientes
y de nuestros proveedores nos obligó a tomar decisiones de ahorro en reducción de emisiones. Cambiamos la tecnología de inyección, vamos con máquinas hidráulicas, hemos pasado de máquinas hidráulicas, pasamos a máquinas híbridas y de máquinas híbridas ya hemos pasado a máquinas totalmente eléctricas. Algo así como los coches, ¿no? De coches de gasolina a coches híbridos, a coches totalmente eléctricos. Nosotros ya la tecnología que tenemos en planta, la mayoría son máquinas eléctricas. Nos queda alguna híbrida, hidráulica no nos queda alguna híbrida, pero todas son o eléctricas o híbridas. Algunas hidráulicas no nos quedan. Y acometimos también a partir de 2015-16, acometimos plantas fotovoltaicas. A día de hoy representa como el 30% de nuestro consumo energético, y una ventaja que notamos de esta dependencia del autoconsumo es un poco más de estabilidad, tanto en precio, porque bueno, controla el precio, como mientras hay sol, sabes que tienes corriente, nos absorbe ciertos microcortes que son importantes en nuestras industrias. Las industrias del plástico, las paradas son brutales, son paradas que una parada de 2 minutos supone 5, 6 o 7 horas de arranque. Entonces trabajamos 24 horas, 7 días a la semana y procuramos parar lo mínimo posible. Entonces absorber estos microcortes para una industria como la nuestra es muy importante. Sí, soy conocedor, Antonio, muy buen punto el que estás poniendo encima de la mesa. El tema del microcorte, rearmes de maquinaria y esas horas que perdéis de producción que para vosotros sé que son traumáticas y es un hándicap que tenéis muy importante en vuestro día a día. Oye, ya conociendo un poco ese punto de inflexión que os hace iniciar el reto hacia la transición y por los oyentes que tenemos, me gustaría abordar un poco las barreras y obstáculos, ¿vale? Para ver, para llevar a cabo este tipo de soluciones que habéis implantado. ¿Cuál diríais que es hoy el mayor obstáculo para avanzar en la descarbonización de vuestra industria? A la hora de poner en marcha medidas de eficiencia energética, tanto internas, técnicas, económicas, culturales como externas. Por ejemplo, culturales, pues Alberto decía que como tiene muchos clientes, y supongo que en vuestro caso también será el mismo, Antonio, bastantes clientes de fuera ya empujan a que acometáis esos cambios. Pero, ¿qué barrera habéis podido encontrar, Antonio? Pues internamente la principal barrera que encontramos es el retorno entre la inversión y el retorno económico de esa inversión, ¿no? Otro barrera interna problemática, o bueno, que nos cuesta trabajo de eso, es la formación de personal, de tecnología. Tenemos bastantes obstáculos para llegar a tecnología para nuestros procesos. Por ejemplo, en ahorro nosotros tenemos unos gastos bastante grandes térmicamente, y hay muy poca tecnología para ahorros térmicos, o si hay ahorros térmicos son muy costosos y de un retorno bastante elevado. Externamente, el principal problema que veo es los cambios regulatorios. Aquí la incertidumbre que tenemos, hoy tenemos unas cartas con las que estamos jugando, pero es que no sabemos mañana con las cartas que nuestros gobiernos nos van a poner. Encontrar un proveedor tecnológico que nos lleve de la mano también cuesta mucho trabajo. Tenemos alguien que te diga, oye, pues coge este camino, que esto nos va a venir por aquí, o va a llegar por allí, o no va a llegar. Lo vemos muy difícil, ¿no? Tener un proveedor para ir de la mano, que nos diga cómo va a evolucionar los cambios de tendencia, o regulatorios, o culturales, o económicos. Es difícil. Gracias, Antonio. Y por vuestra parte, Alberto. Pues coincido en gran parte de lo expuesto con Antonio, ¿no? Al final nosotros hemos estudiado también sustituir fuentes de calor descarbonizando, es decir, eliminando gas o otras fuentes de energía, y es complicado. O sea, no, la tecnología existente no es lo suficiente
eficiente para que sea rentable. Al final, en términos de rentabilidad, que al final todos buscamos la TIR, ¿no? Yo que tengo un perfil financiero, al final buscamos esos términos de rentabilidad, decir, bueno, si esto me está devolviendo una rentabilidad del 10%, pero al final tengo una máquina que me da un 25% en otra cosa, algo que no de mi propio negocio, pues ¿dónde mejor destinar ese euro, no? Y eso cuesta. La tecnología aún está quizá más inmadura y todavía no es complicado, ¿no? Encontrar soluciones, sobre todo en nuestro sector, como bien decía Antonio, pues la parte del calor es importante, ¿no? Y luego también un poco a nivel interno, también otra barrera es nuestra propia, la propia gente, ¿no? La mentalidad. Cuesta mucho dentro de la propia compañía que le presten atención a estas cosas, ¿no? Yo Nosotros en el le, yo le, equipo, sí, me sí, gusta llamarle, Alberto, perdona que te interrumpa, el sistema inmunitario de la empresa. Es un sistema que, lo que dices tú, cuesta mucho en el día a día transmitir la idea y que realmente los trabajadores se conciencien de todas esas iniciativas que desde arriba queréis implantar. efectivamente. Es decir, cuando se plantean soluciones, ¿no? Pues al final el día a día le lleva a ir dejando este tipo de cosas, ¿no? Porque al final lo tienes resuelto. Que se pueda resolver mejor es otra cosa, ¿no? Pero resuelto está. Y entonces se va aparcando, ¿no? Ahora, entonces, bueno, esa es una también de las partes. Y en la parte también regulatoria, pues, son todos los que estamos, seguro que la mayoría que estamos aquí presentes, pues sabemos y conocemos de primera mano los cambios regulatorios que hay. A nivel del mercado eléctrico, nosotros somos consumidores directos de energía o sea, qué planes puedes hacer de precios de la energía, con las volatilidades que tenemos en los últimos 5 años, ¿no? En términos de estudiar una inversión, o sea, hay mucha dificultad, ¿no? A la hora de tomar una decisión. En este punto, y como veo que la problemática se repite, me gustaría hacerle una pregunta a Ricardo, ¿vale? Ricardo, ¿qué papel juega, como dicen ellos, esa falta de conocimiento, tanto interno, legislativo, o de tener un socio de confianza para tomar estas decisiones? Bueno, pues lo decían los dos, ¿no? Que al final hay alguien dentro de la empresa bueno, que intenta el día a día, ¿no? Vamos trabajando, se intenta que todo funcione, ¿no? Y no estamos preocupándonos de ir un poquito a unos días vista, ¿no? Entonces vamos al día a día. Entonces, eso internamente y bueno, la clave sería a lo mejor tener una persona dentro de la compañía que esté velando por eso y que coja un partner de confianza que no sea el que va y le arregla la avería, sino que también vaya un poquito más allá, que vaya pensando en cómo cuidar esa, pues, instalación, darle un plus de mejora, intentar optimizar, meter una capa de digitalización, o sea, darle un poco más de valor y utilizar todo el potencial que tenemos luego de toda la información que pueden generar hoy en día ya equipos que son casi todos digitales y conectados. Y salir a lo mejor de esa figura de simple necesidad-solución a ese Sí, acompañamiento en el tiempo para hacer que menos obviamente traumático. eso es necesario, ¿no? Como dicen, apretar el tornillo hay que apretarlo, pero que también se puede apretar y estás pensando en, oye, ¿cómo lo voy a hacer para que no tenga que apretarlo tanto, ¿no? O para que eso al final falle menos, funcione mejor, sea más óptimo. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Oye, Antonio, por ejemplo, esta presión regulatoria que comentábamos antes, o más que presión, que también la hay, en algunos casos hay incertidumbre, ¿la percibí más como una amenaza o como un impulso para el cambio? Bueno, la presión regulatoria tiene las dos vertientes, ¿no? La amenaza y exigen un cambio, ¿no? Al final, cada cambio regulatorio que nos plantea el gobierno nos hace dar un paso y buscar una alternativa y buscar una posición donde estemos cómodos, donde el trabajo lo hagamos bien, cumplamos la normativa y buscamos la rentabilidad. Si ese paso se da bien, al final el retorno es bueno, se hace un valor para la empresa, para el producto y para todo en ese cambio regulatorio.
pero ahí no, como no vamos de la mano, un problema que yo veo es que no vamos, las empresas no vamos de la mano de los políticos o de las personas que regulan estos cambios. Al final, muchas veces, por lo menos al inicio, se ve totalmente como una amenaza. Luego, como todas las empresas tenemos que cumplir con las regulaciones o el medio ambiente, pues bueno, vamos buscando la mejor alternativa o la mejor solución para ser más competitivos o ir cumpliendo la normativa de la mejor manera. Pero teníamos que estar más de la mano de los políticos, de nuestros señores legisladores o los que marquen las normas para poder hacer esto de una manera más equitativa con la empresa. No que parece que vamos como la regulación va por un lado y las empresas vamos por otro y vamos totalmente independientes. Sí, esa idea de coordinación, como dices tú, empresa, ente público, para poder afrontar el horizonte con una mayor seguridad. Alberto, ¿cómo lo vivís vosotros desde Sulay? Pues igual, ¿no? La versión regulatoria obviamente te empuja, porque al final estás obligado a tomar una serie de medidas que tienes que hacerlas, pero efectivamente no va de la mano con la realidad. Es decir, nosotros, ¿qué vemos, no? Al final tú tienes que competir y no compites con españoles, compites con otras industrias europeas y ya te digo más, nosotros en el sector del reciclaje estamos compitiendo con empresas fuera de Europa y empresas que el 60 o el 70% de su consumo energético es carbón y a lo mejor pagan 20 o 30 euros el mega. Ante eso, con unos costes estructurales de mano de obra y tal que son ínfimos. Entonces, regulación sí, pero con cierto orden, porque al final vamos a perder competitividad y estamos perdiendo competitividad y nos están comiendo la tortilla el sudeste asiático, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no van de la mano, efectivamente, van por esto está muy bonito y hay que hacerlo, pero y lo compartimos, pero claro, con cierto orden y vamos un poco también a que el resto de países vayan acompañando, ¿no? Generando acuerdos globales a nivel mundial, pero no podemos ir a Europa por un lado y el resto del mundo por otro, porque las emisiones que hacen en China o que hacen en Indonesia al final llegan a Europa también. Y en Europa nos ponemos la etiqueta de que somos muy verdes, pero aquí esto es global, el mundo es el mundo. Si el agujero aquel de la capa de ozono que al final se cerró, pues se puede abrir por aquí o por allí, pero al final el agujero lo tenemos todos, ¿no? Entonces, un poco ahí la parte que quizás estamos, bueno, pues somos el buque insignia Europa, pero nos estamos quedando, nos está mermando mucho a nivel industrial y hablo sobre todo del sector que yo conozco, que es la parte del reciclado, nos están mermando mucho a nivel de competitividad y bueno, sensibilidad pues toda del mundo. De hecho, nosotros nuestros propios proveedores, ya no hablo de clientes, antes hablaba de clientes, para nosotros nuestros propios proveedores, que son los homólogos a Ecoembes en España, nos hacen auditorías, a veces trimestrales, semestrales, incluso anuales, en términos de sostenibilidad y medio ambiente. Y se ve tanto eficiencia energética como cualquier otra medida, ¿no? Es decir, presión regulatoria, mucha. Ahora que eso derive en mejora de competitividad y rentabilidad, pues no está siendo así, ¿no? Porque no son medidas igualitarias a nivel global. Es que, perdón, Alberto, no tenemos medidas igualitarias ni siquiera en Europa. Es decir, España tiene una normativa regulatoria, por ejemplo, para los envases plásticos que no existe en muchos países de Europa. No tenemos, ni en la misma Europa tenemos una regulación igual. Es decir, lo que te decía, no vamos de la mano ni en Europa. Es decir, es que ni en Europa dice, bueno, las empresas vamos por un lado y los organismos o la política va por otro. Es que ni los organismos ni la política en Europa va toda de la mano. Dice, bueno, que vamos a poner una normativa de envases, la ponemos para toda Europa. Claro, empresas como las nuestras que compiten con empresas europeas, o ya si hablamos de asiáticas, ya es otra guerra totalmente. Sí, cuando tú tienes unas normas aquí que no existen en Holanda o en Alemania, los mismos poderes de competición no lo tienen, no tienen una diferencia ya. Lo pusieron un impuesto al plástico para envases de 450 euros tonelada, que empezamos España nada más, no sé si el año pasado o eso lo puso Italia. Bueno, Italia creo que no lo tiene, lo iba a poner, pero no lo tiene. Lleva No 5 sé, años
dándolo. 5 No años sé por qué países lo tienen, me parece que excepto España, yo no sé si hay alguno más que lo tiene. Claro, yo he hablado cuando he hablado con algún europeo, pues se echa las manos a la cabeza, dice que tenéis impuestos de envases plásticos, pues eso no existe en Holanda, no existe en Alemania, no existe en Italia. Pues claro, no tiene el mismo poder competitivo una empresa española que una empresa europea. Ya no te estoy hablando de una asiática, que ya, pues bueno, pues nos cambian las regulaciones, tanto en CO2 como en estos impuestos serán totalmente diferentes y otros costes de mano de obra, por supuesto. Pues en base a esto, y por no desviarnos mucho de lo que nos centra, que es el tema energético, pero que tiene mucho, al final, una derivación, ¿no? Tenemos el caso de Turquía, ¿no? Es que, porque en el tema de las materias primas plásticas, supuestamente no se puede importar materias primas de fuera de Europa para uso alimentario, ¿vale? Estoy hablando para uso alimentario. Bueno, pues Turquía, como sabéis, no es un país miembro de la Unidad Económica Europea, pero sí forma parte de la OCDE. Bueno, pues, y puede entrar por ahí lo que quiera. Pues todas las materias están entrando por Turquía, o la mayoría, y están entrando libremente a Europa. Entonces, volvemos ahí. Es decir, las reglas no son para todas, porque tampoco son para Turquía, que tenemos ahí en Turquía ¿sabes? Una isla desierta que está entrando por ahí, que es, pero no es ni es europeo, pero no lo deja de ser. Y luego, ¿qué decía Antonio? El impuesto que a nosotros nos viene, o sea, beneficia a la industria del reciclaje y fomenta la industria del reciclaje, pero claro, si lo hacemos en España, pero no está en Francia, no está en Italia, pues al final le compran al italiano, al francés, o sea, no le están comprando, o está mermando el productor español con respecto al italiano o al francés, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que para elevar, o sea, transponer las leyes que se hacen en Europa, luego se tiran 3 o 4 años. Y España, además, somos los últimos siempre, que luego nos ponen sanciones, pagamos más sanciones que por no elevar las leyes europeas, las hacemos tarde, mal y nunca, ¿no? En el caso de la gestión de residuos, la hemos hecho tarde y cuando la hemos hecho, la sacaron el año pasado y al mes sacaron la otra nueva europea, imaginaros. O sea, sacan la transposición de hace 4 años el mes antes de sacar la nueva en Europa. Pues ya espérate y transpon la nueva, ¿no? O sea, son cosas que de verdad... Así que así un poco vamos en todo. Una pregunta por desconocimiento. Cuando Antonio comentabas que claro, que luego dentro de cada país de Europa tiene su misma legislación, y me da miedo preguntarlo, ¿eh? ¿Dentro de España, en cada comunidad autónoma, también tenemos diferentes escenarios o ahí sí que tenemos algo un poco más igualitario? Que yo conozca, no hay diferencia en España, que yo conozca, bueno. Sí, nuestro sector, ahí no. Gracias a Dios Su- ya sería el Si es que acabose. sucede en otros, por eso me daba miedo preguntarlo. Digo, que como en otros sé qué pasa, digo, como este ya también pase, pues ya apagámonos. Muy claro este punto. Lo vemos en otras tipologías de industria, el exceso o a lo mejor el mal atino a la hora de regular, casi a veces nos lastra más que nos impulsa, entiendo, por lo que nos estáis comentando. Oye, y como decía Alberto, entrando un poco en el paquete de lo que es la eficiencia energética, me gustaría en este bloque que nos explicarais qué iniciativas o medidas concretas habéis tomado ya en materia de sostenibilidad energética y qué resultados estáis viendo. Tanto si ya la habéis implementado como si la tenéis a futuro para implementar, ¿vale? Si queréis, pues Alberto, empieza tú. Sí, pues nosotros en la parte de calor hemos hecho algunas actuaciones, ¿vale? Descarbonizando algunas partes que no son muy grandes, porque como hablábamos antes, normalmente no suele ser rentable. Y bueno, y ahora mismo, pues el viernes lanzamos un tender para autoconsumo fotovoltaico, para tener aproximadamente el 35% de nuestra energía que sea directamente de autoconsumo con fotovoltaico en ambas plantas, tanto la planta de Sulair como la de Sulair Sorting. Y bueno, y estamos estudiando dentro de ese tender, hemos puntuado favorablemente el tema de las baterías, ¿no? Las baterías tanto para arbitraje de precios como también a ver si nos pueden dar una solución para el tema de los microcortes, que también ha salido antes en acotación, ¿no? Nosotros tenemos
microcortes de 0,25 milésimas de segundo, 0,50 milésimas de segundo, es decir, no son cortes de suministro, sino son pues esas sobretensiones que se generan en nuestra zona. No sé si habéis, seguro que muchos de los que estáis conectados pues habéis visto que han salido artículos que la subestación de Güeneja fue donde empezó el gran reseteo, ¿no? de energético, ¿no? Y donde se cortó. Pues bueno, pues nosotros estamos muy cerquita, unos 10 kilómetros de esa subestación, una planta y otra a menos, a 3 kilómetros. Y nosotros muchas mañanas, a las 8 de la mañana, a las 8:30, a las 9, cuando arrancan las fotovoltaicas que tenemos en la zona, termosolares y demás, vemos que tenemos muchísimos microcortes. Y como decía Antonio, hay microcortes que, bueno, son paradas de 15-20 minutos, pero hay todos microcortes que te hacen 5, 6, 7 horas de parada. Y eso nos está machacando, ¿no? Entonces, en la parte del tender lo que hemos hecho es a ver si nos da una solución a nivel de microcorte, porque estas baterías, lo que hablábamos antes en términos de rentabilidad, lo que nosotros hemos visto es que para arbitraje y tal, oye, no tienen una TIR muy, atractivas, no es la palabra, son rentables, pero no muy atractivas, y si a eso pudiésemos cubrir la parte de los microcortes, pues oye, pues ya sí empezaría a ser atractiva, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que estamos viendo. Bueno, Permíteme un momento, Ricardo. sí, bueno, iba a comentar simplemente que es interesante la propuesta que tenéis en mente. Si es verdad que por la propia tecnología de la batería, si es cubrir, por así decirlo, un pico o un momento de ida, es complicado más que nada por la propia transición interna de la batería, o sea, el propio tiempo de respuesta. Pero sí es verdad que puede ser interesante en el momento en el que la batería esté completa y la instalación esté en su mayor parte autoconsumiendo de la instalación fotovoltaica de batería. Ahí sí puede ser interesante. Ahí habrá que analizar exactamente si se va a dar esos casos o no. Si realmente esos picos, esas fluctuaciones en la red, ¿no? Que tú dices que a primera hora, sobre todo, que es cuando entra todo, y a lo mejor hay como una fluctuación en la red que es lo que provoca ese corte, ¿no? Bueno, pues si en ese momento está la fotovoltaica en su máximo de por lo menos de almacenamiento, puede a lo mejor compensar un poco ese pico. Eso podría estar, eso estaría interesante verlo. Pues A bueno, nivel de batería, hablando de temas regulatorios, a veces hay que regular menos y premiar más, ¿no? Sí, Tenemos muchos fondos para muchas cosas que son auténticas tonterías y, por ejemplo, si lo que queramos descarbonizar, pues, oye, pongan recursos para que la gente descarbonice. Una batería no es rentable ahora mismo sin ningún tipo de incentivo, pero, oye, metiendo un incentivo, la industria sí le puede ser rentable mientras se madura la tecnología. Eso va a ayudar también a que las compañías vayan evolucionando, ofreciendo mejores productos, pero claro, sin incentivo, tal, pues, volvemos a ver que antes el huevo o la gallina, ¿no? está claro. De todas formas, si la regulación avanza, puede ser que os convierta incluso en una especie de buffer dentro de la red. O sea que eso también es algo que se puede tener en cuenta. O sea que puede ser interesante. O sea que ayudaría incluso a desatrasar la red en un momento dado. ahí vienen cambios casi inmediatos muy interesantes, ¿vale? Para, como comenta Ricardo, el tema del desestresar la red y puede ayudar a hacer la batería aún más atractiva para empresas como la vuestra. Antonio, no me olvido de ti. ¿Qué medidas concretas habéis tomado ya desde Plástico, Albert? Bueno, nosotros, una de las medidas, por ejemplo, muy llamativa, que nos costó un poco llevarla a cabo, porque nadie lo veíamos nada más que la dirección de la empresa, nadie de los técnicos decían que no, que era una locura. Como hemos comentado, nosotros tenemos mucho calor residual en las empresas del plástico y aprovechamos la energía, toda esa energía térmica residual para calentar las oficinas. Las oficinas en invierno, el coste energético en calentarla es casi nulo. Y eso lo pusimos hace mucho tiempo con bueno, nos ponían muchas trabas los instaladores y los técnicos y tal. Y bueno, pues vamos a ponerlo. Al final lo pusimos, lo probamos y si no calenta, si el agua no somos capaces de calentarla, ya pondremos un equipo para calentar el agua. Pero tenemos un suelo radiante, como hay muchas casas, muchas viviendas, y cogemos agua caliente de nuestro
de nuestras máquinas y el agua caliente lo hacemos pasar por la oficina. Las oficinas están calientes en invierno sin hacer un coste en calentar energía. Y lo que comentaba de las máquinas, ¿no? Últimamente las máquinas que teníamos eran todas máquinas hidráulicas que consumían muchísima energía. Las fuimos cambiando por la de una tecnología que salió que eran máquinas híbridas, que gastaban entre un día un 15% menos de energía. Y a día de hoy la mayoría de las máquinas que tenemos en planta son máquinas totalmente eléctricas que gastan hasta un 40 o 50% menos de energía que una hidráulica. Después otro proyecto que acometimos fue la instalación de autoconsumo de energía fotovoltaica. Ahí tenemos prácticamente cubierto, si no el 100, el 90% del consumo en horas solares de la planta. Y eso lo que sí notamos mucho es lo que comentaba, los microcortes. Cuando hay un pequeño microcorte y la planta solar está funcionando, lo absorbe. Cuando hay un gran microcorte, como la planta si detecta que no hay corriente, se viene abajo, cuando hubo el apagón, o nos quedamos sin corriente igual que todo el mundo. Y decíamos, bueno, pues si tenemos placas y podemos trabajar. Sí, pero es que las placas necesitan corriente para encenderlas. Si hubiéramos tenido corriente para poder encenderlas, a lo mejor hubiéramos andado con algunas máquinas en planta. Pero al no tener nada de energía, pues las plantas las plantas fotovoltaicas se vienen abajo, como sabéis. Ahora estamos también valorando algún tema de almacenamiento para ver si minimizamos también los microcortes en lo que podamos, pero la empresa de la tecnología de almacenamiento está muy madura, es también cara, el retorno es muy largo y bueno, lo estamos valorando. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio. Sí, es verdad que se va vislumbrando casi ese año 2022 en los módulos fotovoltaicos, cuando hubo esa gran revolución en tanto en capacidad de módulo como en precio, y parece que está por llegar ya 2025-2026 ese salto de las baterías, ¿vale? Que estamos todos esperándola. Y creo que va a ser un punto de inflexión interesante para empresas como la vuestra. Mirar, como el fin de la mesa redonda es que aprendamos todos de estas experiencias que habéis tenido, eh, para que futuras, tanto las empresas que nos están escuchando hoy como luego cuando colguemos la mesa redonda, lo puedan escuchar. Esta pregunta que os quiero hacer me resulta muy interesante para ellos. ¿Qué aprendizajes destacaríais de estos procesos que nos estáis comentando y qué haríais diferente si volvierais a empezar? O sea, para estas empresas que aún nos van a escuchar y no han dado el paso o están pensando en darlo, ¿qué le podríais transmitir de ese camino que hayáis recorrido? Antonio, por ejemplo, si eres tan amable. Bueno, del aprendizaje que nosotros hemos adquirido de la sostenibilidad, es que esto es un camino continuo, esto no es que te dan la llave, abres la puerta y ya está, ¿no? Es un camino que hay que ir recorriendo, que hay que hacerlo poco a poco, que hay que ir mejorando, que todavía entiendo que nos quedan cosas por mejorar, tecnología que nos llegará y mejoraremos. Y en cuanto a lo que haría diferente, bueno, sí creo que si empezara de nuevo, una cosa que haría sería buscar un partner o un socio, buscar mejor un partner, un socio, un aliado que me llevara esto de la mano, porque es verdad que cuando esto lo empezamos, fuimos muy solos, muy a la aventura, a ver qué nos encontramos y claro, por otro lado también es más enriquecedor porque al ir solo te equivocas, igual no encuentras el camino, te enseña, son pasos que das, que uno los acierta, otros por desgracia, aparte de que no los aciertas, te cuesta, te cuestan el no acertarlo, pero se aprende, ¿no? De todas estas experiencias al final se aprende. Y el tener un socio, pues bueno, te ayuda a no caer en ciertos pasos que por desconocimiento damos, o en desconocimiento tecnológico, o en desconocimiento de muchos factores, y al final
te equivocas, ¿no? No es fácil equivocarse y lo difícil es acertar y acertar a la primera. Eso es lo difícil. Si supiéramos, no estaríamos aquí quizás en esta mesa ninguno, ¿no? Si supiéramos dar a la primera y acertar, no estaríamos aquí ninguno. Pero bueno, lo valioso es poder caerse, aprender y volver al camino correcto, ¿no? Ese compañero barra o guión guía que te acompañe y te guíe en ese camino que es largo. El otro día estaba con una empresa en Sevilla y el dueño me dio una frase que incluso para la vida me hizo clic, que fue, y si llega al final, entonces, ¿qué gracia tiene? Cuando tú llegas al final de un reto, él me decía, en la vida, ¿qué gracia tiene? Si lo bonito es el camino de recorrer el reto. ¿Vale? Pues que ese acompañamiento me parece muy bien tirada, y estoy súper de acuerdo contigo. Alberto, ¿qué nos podías decir tú de esa experiencia vivida y qué consejo podrías dar? Pues mira, nosotros en 2020-21 estábamos ya estábamos con los PPA, o sea, estábamos con el autoconsumo, los PPA, muy convencidos de hacerlo. Yo lo que en aquel tiempo no había prácticamente PPA, todo el mundo hablaba de PPA, pero nadie tenía un PPA firmado, ¿no? Y aquello le dimos muchas vueltas, estuvimos con varias empresas intentando negociar un PPA efectivo porque no queríamos la planta en propiedad, no queríamos invertir en fotovoltaica, nosotros los recursos queríamos destinarlos a nuestro negocio y no a algo accesorio, ¿no? Y le dimos demasiadas vueltas que estamos hoy, y ya digo, el viernes sacamos el tender, No pero que sé, vueltas como 5 años dándole vueltas, ¿no? Entonces, el aprendizaje es que lo teníamos que haber hecho antes. Sin ninguna duda, ahí dudamos mucho. También es cierto que en el 2020, 2021 era todo había mucha más incertidumbre, más bien estaba firmando un derivado financiero que un ahorro más consistente, y ahí nos dio un poco de miedo. Al final no era nuestro juego, pero en medio fue la guerra de Ucrania. Y pues llegamos a pagar euro megavatio, pues no recuerdo los picos, pero una auténtica barbaridad. O sea, si hubiese hubiese pagado la planta. O sea, yo la planta la hubiese pagado en un año. La claro. inversión que ahora se va a hacer, ¿no? Pero bueno, pues por eso digo, mi aprendizaje, pues no sabemos si va a haber otra guerra de Ucrania, pero que si lo hubiese hecho antes, pues hubiese sido lo idóneo. Ya estaría amortizada. Ricardo, un poco como tú, esa figura que sé que llevas tiempo haciéndolo de ese compañero y guía de viaje. Eh, ¿Qué podrías comentarnos sobre este tema, sobre todo a las empresas que nos están escuchando? Bueno, un poco lo que ha dicho Alberto, ¿no? Yo pienso que hay que actuar lo antes posible también. O sea, una vez que estás con diferentes empresas, hablas con ellas y demás, independientemente del sistema productivo que tengan o del sector que sea, eh, pues al final siempre hay un punto donde se puede optimizar y creo que es algo que hay que empezar desde inicio y hay que recorrerlo también, como decía Antonio, hay que ir cogiendo el camino, empezar a andar y empezar a ver posibles alternativas. Ya no estamos hablando solamente de la fotovoltaica, que es lo que está de moda, hay muchísimas cosas que se pueden hacer alrededor de un sistema productivo que no tiene que ver con la fotovoltaica y que optimiza el sistema como tal, ¿vale? Entonces, pues creo que eso es lo importante, elegir un buen compañero de camino y empezar cuanto antes. Si el compañero es cuerva, pues mejor que mejor, pero que hay empresas como las nuestras en muchos sitios, ¿eh? Una pregunta rápida para los tres. ¿Creéis que descarbonizar puede ser rentable sin perder competitividad a día de hoy? Sí. Sí, sin lugar a dudas. Vamos, nosotros el tender lo hemos sacado porque hoy estamos convencidos de eso, no estábamos tan convencidos en 2021, 22 y bueno, hoy está más que probado que tiene ahorro. Ahora ya está en ver los términos de rentabilidad. Si tu negocio tiene una rentabilidad del 3%, pues oye, te interesa. Si tu negocio tiene una rentabilidad del 25 o el 30, pues bueno, pues a lo mejor te interesa hacer una modalidad tipo PPA, ¿no? De, oye, yo no hago inversión, yo sigo dedicando mis recursos a mi negocio que me da un margen de un 25 y que me puede generar un margen de tal, pues oye, pues hace la inversión otro por mí, ¿no? O sea, hay fórmulas, hoy en día sí hay fórmulas
en las que se puede hacer. En 2020 y 2021, cuando nosotros estábamos con el PPA, las propias compañías con las que hablábamos no había ese acceso a la financiación, era otro contexto, pero hoy en día hay 1000 fórmulas con las que el proyecto puede ser rentable, desde nuestro punto de vista. Sí, desde mi punto de vista, descarbonizar es rentable siempre que lo haga a largo plazo. Lo que no es rentable es descarbonizar, porque descarbonizar de hoy para mañana. Es decir, son inversiones costosas, tecnologías que no son baratas, tecnologías que hay que amortizar, tecnologías que llevan su proceso tanto de implantación como para luego su amortización y su retorno. Y entonces es un camino largo. Para el punto de vista, un camino que es un camino largo. Sí es verdad que luego te da competitividad. Una vez que ya lo tienes puesto, pues nosotros, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas prácticamente a día de hoy están amortizadas, ¿no? Entonces, claro, tiene esa ventaja competitiva de que ese ahorro energético que tienen no tienes costes en ese ahorro. Cuando haces tus números de empresa, puedes contar con unos kilovatios, dijéramos que el coste es el mantenimiento y poco más. Entonces tienes que hacerlo de manera de largo plazo, una inversión. Dice, voy a hacer una inversión con un retorno mínimo, no sé si 5 o 7 años, ¿no? Depende un poco de, de los costes y lo que pueda retornar. Perfecto. Pues vamos a pasar casi al último bloque, ¿vale? Que es tecnología y digitalización e inteligencia artificial. Si queréis, bueno, empiezo por Antonio. ¿Habéis considerado o estáis ya utilizando herramientas digitales o tecnológicas para monitorizar, optimizar o reducir vuestro consumo energético, Antonio, a día de hoy, ahí en Plástico Albert? Sí, pues bueno, hemos empezado, la verdad que de esa que no lleva mucho tiempo, le vemos futuro. La cantidad de datos que se manejan es enorme. Lo que hemos hecho ha sido, para que vean una idea, hemos puesto una máquina que lleva un software que va detectando, las máquinas de inyección lo que hacen es que van inyectando y cada ciclo que va haciendo va cogiendo datos, va cogiendo con sus sensores, va cogiendo lo que va haciendo y va como procesando y mejorando ese ciclo siguiente. Y si ve que se le varían los parámetros, pues los va corrigiendo. Hay tantos datos hay que manejar y tanto que aprender que lo tenemos verde, no, verdísimo. Lo tenemos verdísimo, muy verde. Pero sí entendemos que hay ahí mucho campo para desarrollar. Aunque bueno, para nuestra empresa, por lo menos, estamos muy verdes, muy verdes. Roberto, Pues nosotros ahí lo que tenemos, monitorizamos fases del proceso a nivel de consumo eléctrico, y con esa digitalización, pues lo que dice Antonio, tenemos datos, y podemos saber pues, los regímenes en los que está trabajando la máquina, bueno, con ciertos comportamientos, ¿no? Y ahí, pues bueno, en base a eso, con esa lectura, lo que hemos implementado son eficiencias a nivel productivo, ¿no? Esa mejora continua de, oye, si esta máquina está trabajando tanto aquí y tal, y buscar esa eficiencia que no solo a nivel energético, sino a nivel también productivo, ¿no? De velocidad de paso, bueno, al final eso te da muchísimos datos, que muchos por explotar. Nosotros tenemos ahí a un asesor energético en una compañía con la que trabajamos hace más de 10 años, y en ese aspecto un poco pues son los que nos van dando alertas, tienen un programa que les va dando, o sea, tiene unos rangos medios, unos parámetros medios con los que ellos trabajan, y en el momento, por el histórico que tenemos, y en el momento que salta una señal, pues actuamos sobre esa fase del proceso. perfecto. Ricardo, como persona que estás todos los días mano a mano con clientes, como puedo también estar yo, aportando soluciones y acompañando, ¿qué tipo de soluciones energéticas y digitales de todas las que hemos repasado y alguna que se nos va a quedar en el tintero, ves con mayor potencial para el sector del plástico? Tanto técnicas como antes Alberto comentaba, que es un producto totalmente financiero, que puede ser un PPA.
¿vale? Pero que puede encajarle muy bien a según qué empresa. ¿Cuáles ves con más potencial ahora mismo? Bueno, a ver, para cualquier empresa el autoconsumo tendría que ser una realidad, ¿no? Prácticamente, pero bueno, es la primera, yo, por así decirlo, es el primer escalón que yo tomaría, ¿no? Tener una planta que me compense un poco el consumo que tengo. Y luego creo que dos elementos o dos tecnologías que van a ser bastante revolucionarias va a ser la digitalización y el Internet de las cosas. O sea, yo creo que ahí se va a poder sacar tantísima información, como está diciendo Antonio, de los equipos se va a poder sacar un montón de parámetros que nos va a poder permitir anticiparnos a averías, nos va a poder permitir anticiparnos al fin de ciclo de una máquina. O sea, nos va a permitir incluso generar modelos que optimicen incluso el funcionamiento de la instalación. O sea, creo que hay muchísimo camino por recorrer, tanto en digitalización como Internet de las cosas, que van las dos de la mano, ¿no? Un problema que nosotros tenemos en nuestra empresa, por ejemplo, con la obtención de datos, bueno, que nos hemos planteado muchas veces, y digo, claro, incluso con algún técnico de vuestra empresa lo he comentado, y claro, nosotros trabajamos 24/7, lo ideal para una empresa tipo la nuestra, dice, bueno, ¿por qué no trabaja por la noche a más producción y por el día a menos, o al revés, ¿no? Utiliza las horas de energía barata. Estos procesos, por lo menos en mi empresa, que la conozco bien, en la empresa de Alberto conozco algo, no sé si podrán trabajar en ese sentido. Nosotros al trabajar 24/7 no paramos y no podemos permitirnos parar una máquina, el volver a arrancarla lleva 6-7 horas de arranque, con lo cual el parar y arrancar no compensa en nuestro sistema productivo. Entonces, analizar datos para buscar una fórmula de decir, bueno, cuando tengamos la planta fotovoltaica consumimos, y cuando no tengamos la planta fotovoltaica no consumimos. Nuestro proceso productivo es muy complejo y hoy día de hoy falta mucho para llegar a algo así. No sé si en un futuro se podrá llegar, pero parar y arrancar máquinas Sí, es demasiado costoso. es cierto que por vuestro propio proceso que tú dices, mientras que caliente una máquina, o sea, al final es que estás continuo, a lo mejor ahí no tiene tanto sentido el pensar en cómo voy a funcionar, ¿no? Pero imagínate el caso en que una máquina se te rompa y no te avise, y no tengas ni siquiera información para saber que se va a romper. Una tendencia que te diga esto va a llegar a un punto en el que va a romper. Pues tendría el mismo problema, la máquina se te pararía y estaría sin poder funcionar. También una pérdida. De manera que si tú sabes que va a fallar, puedes planificar incluso una actuación, una inversión y en la parada aprovechar y hacer ese cambio. Al final es verdad que queda todavía, ¿eh? Como tú dices, queda tiempo, pero sí hay ya elementos que sí nos pueden ir ayudando bueno, a optimizar algunas partes, ¿no? Algunos elementos de la instalación. Perfecto. Se me va a quedar en el tintero y me parece súper interesante el tema de la inteligencia artificial y del dato. Y podríamos profundizar mucho más, pero se nos está echando el tiempo encima. Y aparte es un campo en el que Cuerva ha girado por completo y está apostando muy fuerte, ¿vale? En el dato e inteligencia artificial. Pero para acabar, y esto sí que me gustaría hacerlo de forma muy breve, y la verdad es que la hora se ha pasado muy rápido y eso es porque estamos a gusto, creo. Eh, Me gustaría que os voy a hacer un par de preguntas tanto a Antonio como a Alberto y si puedes, que me lo respondieras en una sola frase, ¿vale? ¿Qué necesitáis de un proveedor o socio energético para confiar en él y dar el paso? También para las empresas que se lo están pensando. Alberto, si Antonio, quieres, o yo, Antonio. pues yo diría adaptación, flexibilidad, porque cada empresa es un mundo, y esa búsqueda de soluciones ad hoc, ¿no? Porque somos tan particulares todos que la compañía tiene que tener eso, mucha adaptación a con quién está hablando, mucha flexibilidad y la capacidad de adquirir ese conocimiento de tu proceso, que son procesos complejos, para dar una solución ad hoc para ti. Gracias, Alberto. Antonio. Hombre, para nosotros, bueno, aparte de que sea una empresa que tenga una experiencia, solvencia y tal, lo que más difícil encontramos una empresa que vaya alineada con
con nuestro plan estratégico, con nuestras necesidades, ¿no? Es lo que es más difícil de encontrar una empresa, porque claro, es verdad que todos vamos, nuestra empresa es la primera, ¿no? Todos vamos siguiendo un camino, el camino que nos marcamos en empresa. Entonces, encontrar en una empresa o una empresa un proveedor que se alinee con tus necesidades es complicado, ¿eh? Perfecto, muchas gracias, Antonio. La última, ¿qué le diríais a una empresa que aún no ha empezado a hacer este camino porque piensa que no es el momento? Si quieres, ahora Antonio empieza tú y acaba Alberto. Bueno, le diría que el primer paso ya lo dijéramos que tenía que haber sido ayer, que si no ha empezado, que el segundo es hoy, que empiece cuanto antes, que esto no es, como he comentado en la mesa y hemos comentado muchas veces, y que no es una cosa de hoy para mañana. Esto es un largo proceso, un largo plazo, un camino que hay que recorrer y que al final verá que tiene una oportunidad para avanzar, ser competitivo y una rentabilidad, bueno, en cierta manera, para nosotros por lo menos hemos conseguido, aparte de una rentabilidad, lo que comentaba, cada vez que hay un microcorte y ves que la planta no se para, eso te da una satisfacción que no te puedes hacer una idea y sobre todo a la gente que está involucrada en el proceso, porque bueno, en el momento que hay un microcorte, pues corriendo, intentar arrancar las que puedan, porque saben que cada máquina que no arrancan y se queda parada bastante tiempo. Entonces, no hace correr en esos microcortes. Perfecto, gracias, Antonio. Ricardo, la primera no te lo quería hacer responder por conflicto de interés, ¿vale? Pero aquí sí que me gustaría que en esta dieras tú una pincelada también. Bueno, lo que he dicho Antonio, o sea, si no ha empezado, pues empieza ya. O sea, empieza cuanto antes. Ya está. Búscate eso, un socio que esté alineado contigo y que al final se preocupe de lo que tú no te puedes preocupar, que es de la energía y de optimizar tus procesos. Ya está. Eh, vamos, Antonio, Alberto se dedican a lo que se dedican, ¿no? Y como ha dicho Alberto, dice, yo me dedico a lo mío y esto lo saco fuera, ¿no? Pues exactamente, un partner que sepa que ese es tu negocio y que el suyo es otro y que se tiene que encargar de su parte para que a ti te vaya bien. Esto lo veo yo también con mucha gente con la que hablamos, que la vorágine del día a día no nos permite en las empresas muchas veces pararnos a afrontar los retos que tenemos súper súper detectados, pero claro, el día a día de la producción, la venta, la apertura de nuevos mercados, no nos permite tener el tiempo a lo mejor necesario para implementar. Oye, perfecto. Pasaríamos ahora a la ronda de preguntas, pero creo que casi que vamos bastante justos de tiempo. No sé si queréis que comentemos alguna rápidamente o las dejamos y las vamos a ir contestando todas poco a poco. ¿Tenemos alguna, Ana? Tenemos varias, pero las iremos respondiendo. Bueno, tenemos aquí un comentario de Ángelo que nos dice que se solidariza completamente con los ponentes, que la desconexión entre el discurso político y la realidad industrial es evidente, que los políticos no explican bien lo que implica esta transición y eso perjudica directamente no solo a las empresas, sino al pueblo, a la gente y a los trabajadores que forman la base del tejido productivo. Ha participado en múltiples conferencias, tanto en España como en otros países europeos, y la incertidumbre está en todos ellos. Falta claridad, coherencia, voluntad de escuchar a quienes estamos en el terreno. Totalmente de acuerdo con Ángelo, creo que vosotros habéis venido a explicar algo muy parecido, ¿vale? Y creo que es una tónica en vuestro sector y en otros con los que tratamos día a día. Sí que tenemos alguna preguntilla. Venga, pues vamos a hacer alguna rápida. Lorena nos comenta, ¿qué papel creéis que puede jugar las alianzas entre empresas del sector
para avanzar con más rápido y menos riesgo en la descarbonización? Alberto, si quieres. Pues bueno, puede jugar un papel muy importante. De hecho, en la industria del reciclaje es un claro ejemplo, ¿no? Antonio es cliente mío de un subproducto que tengo, una parte muy pequeñita de mi negocio. Y cuando yo le vendo, la granza que le vendo a Antonio, yo tengo un rechazo en mi proceso. Son una mazacota de polietileno que en Almería hemos buscado un partner para que haga aceite, ¿no? Térmico. O sea, al final, la pirólisis, ¿no? La famosa pirólisis. Como eso podemos poner un montón de ejemplos en el que, sobre todo en la industria del reciclaje, tenemos muchos subproductos en la parte de nuestros procesos que además la normativa nos está empujando y nos incentiva para que haya otro actor dentro de nuestro sector o en otro sector que aproveche ese subproducto, ese rechazo que para nosotros al final iría a vertedero, pues nos obligan que le demos una valorización. Entonces, por supuesto, al final la alianza en nuestro sector es muy claro y va a haber oportunidades de empresas más pequeñitas que se pueden crear aprovechando partes de los rechazos de industrias más grandes. O sea, claramente se pueden conseguir objetivos mucho más amplios, más ambiciosos con la alianza entre compañías. Con esa alianza. Antonio, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo lo veo como Alberto, la alianza es una positivo, una cosa buena. Bueno, como él ha dicho, aquí en esta mesa nos hemos sentado proveedor y cliente sin saberlo, ¿no? Pero aparte de alianza, en el sector, por ejemplo, del plástico, bueno, yo he hecho en falta y ahora se está haciendo algo. Ahí en Andalucía se está poniendo en marcha un clúster del plástico donde estamos empezando a asociarnos a empresas para poder tener una voz, o a ver si algún día podemos tener una voz con nuestros organismos, nuestros legisladores y nos escuchen. Así que igual no nos hacen caso, pero claro, y cada uno a tocar cada empresa, a tocar la puerta de los legisladores es difícil, pero a lo mejor ir todos como una agrupación lo veo más factible, ¿no? Más fácil. Y creo que puede ser una buena opción el juntarnos y tener alianzas y ser todo una piña para poder tener una voz en ciertos organismos. Correcto, perfecto. La última la quiero hacer súper rápido porque no quiero que se quede en el tintero y es fácil de contestar y perdonadme porque estoy quitando más tiempo del que os había prometido que os iba a quitar, ¿vale? Pero quiero dejar la preguntada. ¿Habéis notado un cambio en cómo vuestros clientes o partners valoran el compromiso con la sostenibilidad en los últimos años, desde que habéis empezado a implementar todas estas medidas que comentábamos anteriormente? Sí, Antonio, si quieres. nosotros con nuestros clientes, porque bueno, la mayoría de nuestros clientes, como te he comentado, son productores de plantas y claro, ellos están pues, muy orientados al tema agrícola, a la sostenibilidad, al medio ambiente, al cambio climático, a todos estos factores están muy orientados. Entonces, claro, ellos ven una empresa bueno, que se preocupa del medio ambiente, de emitir lo menos de CO2, de ser sostenible y lo valoran muy bien. Valoran muy bien el tener una empresa que sea, que sea lo mayor sostenible posible, ¿no? Porque siempre hay algún fleco que a todos se nos escapa. Correcto, Yo Antonio. Alberto. como os decía, al final nosotros lo percibimos mucho en nuestros clientes internacionales. Los clientes de fuera de España lo valoran muy positivamente y como he dicho, es que incluso nos hacen auditorías medioambientales, ¿no? Si no, te deshomologan y no puedes venderles. O sea, hasta ese punto llegan, ¿no? O sea que sí, la sensibilidad es máxima. Perfecto. Pues bueno, antes de finalizar, Antonio y Alberto lo saben de sobra, pero para las demás oyentes que tenemos y las empresas que lo vayan a ver, recordaros que desde Cuerva
pues disponemos de un área específica llamada Smart Service, ¿vale? A través de la cual ofrecemos diferentes servicios energéticos que hemos estado pudiendo ver hoy y algunos más, ¿de acuerdo? Entonces, que todos nuestros oyentes sepan que aquí tienen un partner para ayudar a transitar ese camino que antes comentábamos. Por último, solo me queda pues, nuevamente daros las gracias, Antonio, Alberto, Ricardo. Ha sido un placer, una conversación súper enriquecedora. Creo que podíamos haber estado una hora más sin problema. No hemos dejado cosillas en el tintero. Pero bueno, me quedo con algunas ideas claves, que, que la descarbonización no solo es un imperativo normativo, sino una oportunidad para ganar eficiencia, reputación de marca y competitividad. Que no hace falta saberlo todo ni tenerlo todo claro para empezar. Lo importante es dar el primer paso, un poco lo que Alberto comentaba antes de la guerra de Ucrania, de su planta que tendría pagada ya, ¿vale? Bueno, y un montón de conceptos que creo que nos han enriquecido muchísimo. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, de verdad, vuestra transparencia y por formar parte de esta conversación. Ha sido un auténtico placer que nos acompañéis esta mañana y bueno, sé que vamos a compartir en el futuro alguna conversación más y podemos resolver todas esas cosas que se han quedado ahí en el tintero. De verdad que Antonio, Alberto, Ricardo, un auténtico placer y muchas gracias por haber asistido hoy. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por... Muchas gracias a todos. Pues hasta la siguiente vez que nos veamos, a todos los que nos escucháis, ya sabéis que cualquier duda, pregunta que tengáis, nos la podéis dejar tanto en la página web, bueno, por la línea de comunicación habitual. Y que tengáis muy buen día y gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Gracias. Buen día. Hasta Hasta luego. luego.